en 2 hojas, el ayuno para el pueblo, ¿verdad? El ayuno para el pueblo. Esto lo vimos el viernes, pero vamos a tomarlo otra vez para poder entender verdaderamente lo que Dios quiere hacer en el ayuno. Amén. Entonces, el ayuno para el pueblo del Señor, hablando en el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor estaba llegando a un punto de apartarse totalmente del Señor, ¿verdad? Y nosotros en la actualidad hay momentos, aún creyendo verdaderamente en la palabra y conociendo la palabra, nos queremos apartar de la verdad. Amén. ¿Nos queremos qué? ¿Cuántos se han enfriado o han querido enfriarse? ¿Verdad? Ahora, si notamos esto, en el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor estaba entrando en ese apartarse de la presencia del Espíritu Santo o del Señor, porque atendían más el alma, ¿verdad? ¿Y cuál es el alma? Es las emociones, los sentimientos, lo que está interno, que no lo podemos ver, pero aquello puede conducir el cuerpo, el alma puede conducir el cuerpo, ¿verdad? Y estaban dejando de escuchar al Espíritu, no había una referencia a quién seguir y aún ni a los profetas escuchaban en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 31. Pastor, pero ese es el Nuevo Testamento, gloria a los teólogos. Y dice la palabra en Lucas capítulo 16, versículo 31, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si nosotros entendemos, es el Nuevo Testamento y lo está hablando Cristo Jesús. Pero ¿qué tiempo está trayendo en este momento el Antiguo Testamento? Diga conmigo, el Antiguo Testamento. ¿Y por qué el Antiguo Testamento? Porque si usted recuerda, había un millonario y había un mendigo. El mendigo Lázaro y el millonario. Para parafrasear todo esto y llegar a este versículo, mueren los dos y el millonario va al Hades y el mendigo Lázaro va al seno de Abraham. En un momento determinado, el millonario estaba sufriendo sus males, estaba siendo atormentado y ve a Lázaro y lo llama y le llama al padre Abraham y le dice, padre Abraham, permite que el Lázaro moje la punta de su dedo y pase por mis labios, ¿verdad? Entonces, en una larga conversación que tiene Abraham con aquel millonario, le dice, nadie puede pasar ni de aquí a allá, ni de allá para acá, ¿verdad? Y toda esa conversación le lleva a hacerle una petición el millonario a Abraham y le dice, permite que uno de los que están vaya y hable a mis hermanos en la casa de mi padre para que no vengan a este lugar donde estoy, que es lugar de tormento. Todo eso llegamos hasta ahí. Entonces el padre Abraham le dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que decía? Les estaba llevando al pueblo a la liberación. Este texto bíblico nos lleva a una liberación. Es decir, el Señor los había sacado de la esclavitud, los había sacado del problema que tenían para llevarlos a la presencia del Señor. ¿Cuál es el que está dormido? A la presencia del Señor, ¿verdad? Dígale, es importante lo que vas a escuchar. Yo sé que estás en el Espíritu, pero ahora abre tus ojos y escucha porque algo grande trae el Señor para ti. Dígale ahí. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de esto es que Dios trae algo nuevo, ¿verdad?
¿Cómo lo trae algo nuevo? Porque el Señor saca al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y lo lleva 3 días para que lo adoren a Él. Pero el pueblo no escuchaba la voz ni de Dios ni de los profetas. Y es por eso que el maestro toma las escrituras en Lucas 16:31 y les dice: mas Abraham le dijo, ¿a quién? Al millonario, diciéndole a todos los de ese tiempo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Verdad? Dile al que está al lado: ¿de dónde te sacó Dios? ¿Le contestó? ¿Ah? Natalie, ¿de dónde te sacó Dios? Porque no le quieres ver a tu madre. ¿De dónde te sacó Dios? A todos nos ha sacado de un lugar de perdición, del adulterio, de la fornicación. No, pastor, yo no, déjeme decirle que aún hasta con los pensamientos dice la palabra que se peca. Así que nadie está salvo de decir: yo soy santo, santo. Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Verdad? Si tenemos un entrenamiento, una lucha. Ahora, entendamos claramente qué es lo que dice la palabra: que lo saca de ese lugar para que le adoren. Y usted ha venido aquí para adorarle al Señor, ¿verdad? Y aún más ahora que está en el ayuno. Diga conmigo: yo estoy en ayuno. Y si no está, dígalo por fe. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos en ese tiempo? Ya vamos allá, ¿verdad? Entonces, les dice: no escucharán ni a los profetas ni a nadie que vaya allá. Si notamos, los tiempos de la historia se remontan a tiempos de la liberación del pueblo de Dios. Por eso les traje a memoria y les dije de dónde Dios los sacó. ¿Para qué Dios los saca del adulterio? ¿Para qué Dios los saca de la fornicación? ¿Para qué Dios los saca, una persona los saca de la prostitución? ¿Para qué? Para que sea libre, para que le adore. Porque nadie que es esclavo puede adorarlo. Dios liberta, saca al pueblo y le dice que lo lleve 3 días por el desierto para que le adoren. Amén. Entonces dígale al que está al lado: si Dios te sacó de esa atadura, de esa ligadura, dile: es para que le adores. Amén. Entonces, Dios saca al pueblo de la esclavitud y le dice a Moisés que lo lleve por 3 días de camino por el desierto para que le adoren. Éxodo 5:3. Y dice la palabra en Éxodo 5:3: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. ¿Podemos describir Dios es malo? Pero la palabra está hablando que Dios va a venir ¿con qué? Con peste y con espada. Pero si nosotros entendemos, Dios va y hace una reunión. Acuérdense de Job, que quienes se presentan allí: los ángeles y Satanás. Y le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Y le dice: de pasear la tierra, ¿verdad? Toda esa historia, ustedes son aquí, leen Biblia y conocen Biblia a fondo. Entonces, Dios le dice, después de una larga conversación: ve y haz lo que tú quieras, pero no lo mates. Toca todo lo que tiene, pero no lo mates. A Job, ¿verdad? Entonces, ¿quién viene a provocar aquello? Un espíritu de tormento, de maldad. Amén. Pastor, ¿y cuándo se provoca aquello? Cuando yo estoy más en la carne que en el espíritu. ¿Hay alguien acá? Cuando estamos en la carne, ¿qué es lo que ofrecemos? Lo que tenemos. Pero cuando estamos en el espíritu, ofrecemos lo que tenemos en el espíritu. Amén. Entonces, entendamos esto. Dios le dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Cuando usted ayuna, ¿qué ofrece?
sacrificio, ¿verdad? Amén. Pero ¿usted sabe por qué ellos no podían caminar en la presencia del Señor? Porque andaban en la carne. No morían a la carne, a los deseos. Dile al que está al lado, ¿has muerto a la carne? Y si te dice no, todavía me gusta esa carne asada, doble vuelta, a punto o bien hecha. Dile no te estoy hablando de aquello, te estoy hablando de lo que te tiene atado en ocasiones, emociones, problemas que han venido, que tienes que soltar esas ligaduras. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ayuno, ¿verdad? Entonces, el pueblo no podía caminar con el Señor porque no moría la carne, a los deseos. Una persona que no muere a la carne, a los deseos, le es complicado adorar a Dios. ¿Usted para qué ha venido hoy? Para adorarlo, para entender las escrituras. Pero note cuántos no han llegado. Porque si estamos en el Espíritu nos impulsa y nos lleva. Amén. Estamos acá porque no hay necesidad de que tú te obliguen o que tú obligues a tu cuerpo a ir. Es el mismo Espíritu que te lleva a adorarlo al Señor en un tiempo de adoración. Amén. Estamos acá. Entonces, lo que le sucedía al pueblo es que ellos no desprendían sus pensamientos, no rompían con los pensamientos que tenían. Y mire lo que dice Éxodo 16:3. Y aquí notamos los pensamientos que ellos tenían. Éxodo 16:3. Y les dice, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de ¿qué? Aleluya. ¿A las ollas de qué? Imagínense usted. Ellos querían más tener esas ollas de carne, pero estar en esclavitud. Hay veces queremos comer de todo en este ayuno, esos filetes, ¿cómo era que hablábamos el otro día? Las pupusas, ¿qué más? Los churrascos, ¿qué más? ¿Qué más les apetece, verdad? Pero lo que le apetece es morir a eso y decirle: Señor, yo voy a comer tu alimento y tu alimento es la palabra. Yo me voy a someter, Señor, en este ayuno para que tú rompas con toda ligadura que está sucediendo en mi vida. Y mire lo que dice: cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Verdad? ¿No les habla la palabra esto? ¿Cuántos están recibiendo ataques o la misma mente le dice: pero ¿para qué ayunar? El pastor está loco. Ahora, ¿qué se le dio a él de hacerlo ahora? O a otros que están ayunando en la casa y le dice: te vas a morir de hambre, te vas a enfermar, come porque te vas a enfermar. O a otros que les habla la pastilla. ¿Sí o no? Les hace sentir debilidad. Me voy a caer, estoy mareado porque no he comido. Déjame decirte que esos pensamientos es la carne, pero Dios es el que sostiene, ¿verdad? Amén. Dile al que está al lado: Dios es el que sostiene. Amén. Cuando entramos en un ayuno, Dios es el que nos sustenta y nos entrega fuerzas y Él provee de todo. Éxodo 16 del 4 al 6. Te estoy llevando al Antiguo Testamento para luego introducirte en el Nuevo Testamento acerca del ayuno. Éxodo 16, 4 dice, y vamos a ir hasta el 6 progresivamente, y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover. ¿Quién? No, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que te va a sostener? Es el Señor. Si tú lo haces, Él estará contigo y nadie ni nada te podrá hacer daño. Amén. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
Aleluya. Versículo 5. Dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde, diga conmigo, en la tarde, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Dile al que está al lado, cuando tú cortes el ayuno, te vas a dar cuenta que el que te ha sostenido durante el día no ha sido tu fuerza, sino la fuerza del Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dese cuenta, ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo saca de la esclavitud para que lo conozcan fuera de la esclavitud. ¿Sí me explico? Él los saca, les cambia la forma de alimento, ahora los alimenta a Él y entonces van a reconocer quién es el Señor. ¿Cuántos han peleado algún problema en sus fuerzas? ¿Cuántos han peleado juicios? ¿Cuántos han peleado problemas emocionales en sus fuerzas? Y han logrado cambiar o se ha aumentado el problema. Pero déjeme decirle que aquella persona que ayuna y que busca la presencia de Dios y dobla rodillas, el Señor se manifiesta y soluciona todo. Amén. Para todo aquel que dice, pastor, pero ¿dónde dice aquello? Si notamos claramente, el Señor ya no les entrega las ollas de carne, el sequito, la guatita para los ecuatorianos, ahí el cuy ahí asadito, o para quién más, no, pero traigan a memoria, ¿cuál? Yo qué sé, el chorrasco, el boriborí, a ver, ¿qué más? Todo aquello ya no les da, sino que ahora el Señor les da el pan de Él, la fuerza de Él. ¿Estamos entendiendo las escrituras? Dios los saca del problema para que le adoren a Él. Dios te va a sacar del problema para que le adores a Él. Pero tú le vas a adorar en la carne. Ese es el término. ¿Por qué no podían adorarle? ¿Por qué no podían el pueblo de Dios andar con la presencia con Dios? Porque su mente estaba en las ollas de carne, en el pan. Yo quiero decirte, Dios te sacó del problema para cambiar tu historia en el nombre de Jesús. Aquello que te dijeron que eras, ya no vas a ser más en el nombre de Jesús. Estamos acá, familia. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando todo marcha bien? Después que te saca el Señor de ese lodo cenagoso, te lava, te limpia, te viste, ¿qué es lo que sucede? El pueblo por lo general se olvida de Él. Se olvida. Y eso le sucedió al pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto y se olvidaron quién abrió el mar, querida familia. Un milagro tremendo. Pasaron en seco. Usted separe el del charco de agua, quítele el agua y pase por ahí. ¿Qué va a suceder? Se le van a ensuciar los tenis. ¿Sí o no? Pero acá no se ensuciaron sus calzados ni los pies, porque ahí andaban en sandalias, ¿verdad? Pisaron en seco, querida familia. Tremendo milagro. Y Dios continuó haciendo milagros, pero el pueblo se olvidaba de esos milagros. Dile al que está al lado, tú no te vas a olvidar de los milagros, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Dios se olvida del Señor, notamos claramente en Ezequiel 13, versículo 3, Ezequiel 13, versículo 3, mire lo que dice el Señor. Dice, entonces dijeron Moisés, voy a ponerme acá con lo mío. Ezequiel 13:3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Querida familia, esta palabra es dura, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos que andan en su propio espíritu? ¿Quiénes son aquellos que andan y no quieren obedecer al Señor? Dígale al que está al lado, aquí no hay ningún necio.
Aquí todos nos sometemos al ayuno. Porque aquel que no busca la presencia de Dios anda en la carne. Pastor, pero yo oro. Pastor, yo vengo a la iglesia. Pero ¿qué hay con tu reacción? Si tu reacción, por ejemplo, en un problema, una ira, quieres destruirlo todo, ¿en qué andas? ¿Andas en el espíritu o andas en la carne? ¿Estamos acá? Y si andas en la carne, ¿qué va a suceder? ¿Qué estamos escuchando? Pero para estar en el espíritu, ¿cómo tengo que andar? Dios no podía manifestar su gloria en un lugar de esclavitud. Dios manifiesta su gloria en alguien que es libre en el nombre de Jesús. Y para ser libre, yo tengo que entrar en el espíritu. Y en el espíritu solo se entra cuando se mata la carne. ¿Estamos acá? Pastor, ¿es fácil? No. No es fácil el ayuno. Pero cuando el Señor lo sostiene, no hay nada que le haga cambiar de idea. ¿Estamos acá? Entonces mire lo que le dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos. Dice que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Wow. Cuando el hombre busca su propio espíritu, no busca la voluntad de Dios. Por todo esto notamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No había hombre que buscara a Dios en espíritu y en verdad. Dile al que está al lado: ¿tú lo estás buscando en espíritu y en verdad? ¿Lo estamos buscando en espíritu y en verdad? Ahora, te voy a llevar a este estado. ¿Cuál es el que provoca un despertar en nosotros? El despertar en nosotros, el querer hacer el ayuno, solo lo provoca Dios y lo provoca en el espíritu. No lo provoca en la carne. Por eso Dios no provocó nada cuando estaban en la carne, en el sufrimiento, en el dolor. Dios los saca del dolor para provocar un despertar en el espíritu. ¿Estamos acá? Amén. De repente, cuando estamos en el espíritu, ¿no le ha pasado a usted que le da ese deseo de ayunar por algo o por alguien? Y hay personas que dicen: no, es que yo voy a ayunar por este caso, porque este caso no se resuelve, yo voy a entrar en ayuno. O a lo mejor se le va el hambre y no entendemos que somos del Señor, que somos andamos en espíritu, y el espíritu se mueve por el espíritu. ¿Estamos acá? Si yo siento o se me va el hambre, no es porque es cuestión de que no quiero comer, es cuestión que Dios está poniendo en ti que lo hagas el ayuno. Amén. Estamos acá, Filipenses capítulo 2 versículo 13. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 13. No sé, sonido, ¿qué pasa? Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone en nosotros el querer como el hacer? Dios. No somos nosotros los que decimos: voy a ayunar por esto. Es Dios quien te dice: no vas a resolverlo en tus fuerzas, yo te voy a llevar a pelear en el espíritu, y en el espíritu vas a ganar. Él pone el querer como el hacer en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que celebre esa palabra? Porque ¿quién conoce más nuestras necesidades? ¿Quién conoce más nuestras necesidades? ¿La pareja conoce tu necesidad? No. A veces tú quieres ir a un yau yau, te levantas con ese deseo y la pareja ni se entera. ¿Sí o no? ¿Hay alguien acá? ¿Ah? Pero el Señor sí conoce tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Él conoce todo. Por eso Él hace el querer como el hacer en ti,
Por eso dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿verdad? Él produce, Él lo hace, amén. Él conoce lo que yo deseo, Él conoce lo más profundo y por esa razón Él produce en nosotros el querer como el hacer. Pero todo esto lo hace en su plena voluntad, nadie lo obliga. Amén. ¿Nadie qué? Tú no puedes entrar en un ayuno para obligarlo a Dios que haga algo. Porque dice la palabra por su buena voluntad. Amén. Entonces, cuando la persona se sujeta a la congregación, amén. Cuando la persona se sujeta a la congregación, en un ayuno o a la voz del Espíritu Santo en su interior, el ayuno no es carga, sino es paz. Amén. Por eso es que tenemos que entender, el pastor habla y dice vamos a entrar en un ayuno. ¿Quién puso el querer como el hacer? Dios. No es el pastor, es Dios. Y cuando nosotros entramos en esa fe que vamos a hacer porque Dios lo ordenó, no es carga, es paz en el nombre de Jesús. Ahí es donde el Espíritu de Dios te da fuerza. Ahí es donde el Espíritu de Dios te mantiene y te sostiene. ¿Estamos acá? Y cuando tú escuchas que vas a orar por algo, ¿verdad? Ese ayuno tiene que ser de paz. No tiene que provocarse carga. ¿Por qué? Porque el que pone el querer como el hacer, ¿quién es? Y si estás queriendo hacer el ayuno, es porque Dios te está poniendo el querer que lo hagas. ¿Hay alguien acá? Si hay un problema y tú le dices, Señor, pon ese anhelo por hacerlo porque ya lo he hecho todo en mis fuerzas, pero no se va, no se soluciona. Y yo quiero hoy que tú obres. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a tener paz. No va a tener carga, porque hay personas que hacen el ayuno y en vez de sentir paz, sienten carga, querida familia. Otro día más y cuando se termina, ya falta una semana, ya falta una hora y ya voy a cortar. Eso no viene, querida familia, de parte de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Hay alguien que tiene que quedarse arriba. Yo sé que quieren estar acá. Aleluya. Pero la puerta del domingo no se cierra. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros entramos en esa determinación de ayuno y Él nos da la paz. Recordemos que el Padre lo hace en nosotros, ese sentir, porque hay áreas verdaderamente que están gobernadas por el enemigo. Cuando pone ese sentir en nosotros, lo que sucede es que el Señor quiere romper ataduras, ligaduras que no nos dejan ser libres. ¿Hay alguien acá? Amén. Entonces, notemos lo que dice Mateo 17:21. Y Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo le dice? No, ustedes oren nada más, lean la palabra nada más, no va a pasar nada. Ese enemigo que ha venido no les va a hacer daño, ¿verdad? Así dice. Porque así somos algunos. Con que yo lea la palabra y escuche, no hay necesidad que yo entre en un ayuno congregacional. Pero el problema que está en la casa, el problema económico, el problema de crisis, ¿qué va a suceder? ¿Hay alguien que está acá? ¿Se va a ir? Usted ya lo ha solucionado. Usted ha trabajado, pero vive sin llegar a fin de mes. Yo quiero que entienda hoy la palabra. Usted no puede hacer que se solucione ese problema.
Y muchos peleamos en la carne porque no queremos hacer el ayuno. Es que, pastor, ¿cómo puedo hacer el ayuno trabajando? Es que es mejor que trabajes, así la mente la tienes conectada con el trabajo y no con algo que te lleva a mantenerte, a quererte hacer que el ayuno se pierda. ¿Estamos entendiendo, querida familia? Y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo quiero que tú entiendas, no es solo la oración, la lectura de la palabra. Hay momentos que tú tienes que ayunar para que se suelten ligaduras, para que el problema se resuelva en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, podemos notar dos formas de hacer que este género que no sale, salga fácil. Amén. En oración se provoca una declaración. ¿Cuántos han estado orando y han declarado: yo soy libre, Señor, tú me libertas? En oración usted declara, hace una declaración y puede entrar hasta una guerra espiritual si es posible, ¿verdad? ¿Y la guerra espiritual qué la hace? ¿La hace en ayuno o la hace en declaraciones? La hace en declaraciones. Usted declara: en el nombre de Jesús ahora tomo poder, potestad. En el nombre de Jesús ahora hollo todo escorpión, serpiente, toda lengua viperina, y empieza a orar con poder y autoridad, ¿verdad? Esa es una forma. Si lo que está provocando el problema no sale, no se va, ¿qué tengo que hacer? Si usted ya leyó las escrituras, usted oró y no se va, ¿qué tiene que hacer? Ayunar. Por eso dice la palabra, pero este género no sale sino con oración y ayuno. El segundo es el ayuno. Cuando no sale y no se desarraiga, el Señor pone el sentir en la congregación o en la persona para ayunar y de esa manera ser libre. Dígale al que está al lado: solo con el ayuno podemos morir a la carne para que el enemigo no tenga poder de autoridad y andar más en el espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pero el enemigo no querrá salir fácilmente y buscará la forma para que la persona deje el ayuno. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando tienes problemas con la parienta, cuando tienes problemas con el jefe, cuando te dio una ira que no había llegado hace tiempo. Ustedes no han sentido que en el ayuno es como que todo más se levanta en contra, como que vemos que todo empieza a revolucionarse, ¿verdad? ¿Y quién es? Es el enemigo causando que no permanezcas en un ayuno. Amén. Que no permanezcas ¿en qué? En el ayuno. Porque Él quiere no desarraigarse, no dejarte o dejar libre a la persona, y por eso es que pone conflictos. Le fallé al Señor, ya no lo hago, no continúo, pero Dios está esperándote que sigas, que perseveres, porque Él te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, ¿estamos acá? Entonces, pero Él lo dijo de esta manera: si no sale, hagan lo siguiente: oren y ayunen. Porque la única forma de ser libre y estar humillados a Él es en el espíritu. ¿Usted ve que alguna persona que está en la carne se humilla ante Dios? No. Más se entretiene en las cosas del mundo, en el hormiguero. Pero ya estoy haciendo la promoción al hormiguero, no. En todas las cosas, menos en humillarse ante el Señor. Vamos al libro de Santiago capítulo 4 versículo 10. Y en el libro de Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿Cómo me tengo que humillar? ¿Pero usted cree que en la carne me voy a humillar? Me voy a humillar ante un hombre, ante el problema. Me voy a humillar ante un director de un banco para que haga algo, pero no me voy a humillar delante de Dios. Solo se humilla uno cuando uno está muriendo a la carne, querida familia. Y cuando uno está en el ayuno, dobla rodillas y se humilla ante el Señor. Dígale al que está al lado: uno se humilla
En el nombre de Jesús. Cuando no entramos en el ayuno, el enemigo nos tiene humillados ante él. Amén. Y todo es a través de la carne. Él nos humilla a través de la carne. Amén. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, Él nos exalta. Dile al que está al lado, Él nos exalta. Efesios capítulo 3, versículo 14. Y en Efesios capítulo 3, versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a estar en el Espíritu? Es el ayuno. Por esta causa, por lo que estoy ayunando, ahora sí voy a doblar rodillas ante mi Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es gobernado por el alma o por el espíritu. La persona no puede doblar sus rodillas cuando esté en la carne, porque es gobernada por el alma. El alma, ¿qué son? Los sentimientos, las emociones. Y no puede doblar rodillas un cuerpo que está sujeto a las emociones o que está gobernado por el alma. Se pone a llorar, se pone a encierros, se queda en un cuarto encerrado totalmente. ¿Por qué? Porque el alma le dice: no te quieren. El alma le dice: no vales para nada. El alma le dice: ¿para qué vas a seguir luchando? No sigas adelante. ¿Y qué es lo que le está sujetando al cuerpo? El alma. Y no puede humillarse ante el Señor. ¿Por qué? No puede doblar sus rodillas ante el Señor. ¿Por qué? Porque el alma, las emociones, es la carne. ¿Estamos acá? Es el alma. Pero cuando doblamos rodillas, lo hacemos cuando estamos en el Espíritu. Y eso lo logramos cuando entramos en un ayuno, querida familia. Allí nosotros doblegamos y estamos más atentos a la voz del Espíritu. Y podemos decirle: Señor, hoy me levanto, Padre, a creer en tu palabra y a hacer que todo suceda en el nombre de Jesús. Amén. Y por esa razón Dios hace algo y cambia, querida familia, al hombre por completo. Nos entrega a alguien que rompe el razonamiento humano, que es su Hijo Jesucristo. Vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Y en el libro de Juan 8:31 dice, al 36 vamos a ir después, o sea, de continuo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Jesús acá? Amén. Dice en el 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad conocemos? ¿Qué verdad conoce usted ahora? ¿Qué verdad le estamos enseñando ahora? Si usted conoce la verdad lo hace libre. ¿Cuántos han pasado por problemas emocionales? Problemas que no han sido resueltos y han querido solucionarlo en sus fuerzas y no han podido. Han orado y no han podido. Han leído la palabra y no han podido solucionarlo. Pero entren en un ayuno ahora. Rompa con esa mentalidad, porque dice la palabra en el 32, dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es la verdad? La verdad es que la mentira me mantuvo, ¿verdad? Me mantuvo en un dolor y no me ha dado paz. ¿Por qué voy a continuar en ese estado? Yo creo que es algo de sentido común. Si me está haciendo daño algo, yo tengo que cambiar la dirección. Y si lo que estoy en la carne no ha cambiado nada, yo tengo que hacer algo. Ya he orado, ahora entro en un ayuno, porque estoy recibiendo una verdad y la verdad me va a hacer libre. Aleluya. Dígale al que está al lado la verdad. 33. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No me lo cambies hasta que te lo pida. Esclavo es. ¿Cómo estaba el pueblo del Señor en Egipto? Esclavo. Y Dios lo sacó de la esclavitud, para que lo adoren a Él. Ojo, les cambió la comida. Ellos reclamaban ollas de carne. A nosotros nos ha sacado del pecado, porque dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos no cometen pecado? Levanten la mano. ¿Verdad? Todos cometemos pecado. Entonces, ¿de quiénes somos esclavos? Porque vivimos, el pecado se lo hace en la carne. Yo quiero que entienda esta palabra. Cuando se hace en la carne, se sujeta la carne a esa esclavitud de ese pecado que se cometió. Pero el Señor dice que nos saca del pecado, nos hace libre del pecado. ¿Cómo provoca eso? Si he pecado con la carne y soy esclavo de ese sentimiento, yo tengo que hacer un ayuno para estar en el Espíritu, porque en el Espíritu el Señor me va a dar la victoria. Él me va a hacer conocer la verdad, y cuando conozca la verdad voy a ser libre, porque va a venir el milagro, va a venir las maravillas de parte de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que está acá? Celebre, dele fuerte ese aplauso al Señor. Siguiente versículo. Mira lo que dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿No qué? El hijo sí queda para siempre. ¿Qué representa el esclavo? Un hombre pecador. ¿Qué representa el espíritu? Ser hijo. Querida familia, como yo no puedo cada vez que me levante presentarme como hijo, yo tengo entonces que morir a la carne en un ayuno para presentarme como hijo, para que Dios me acepte. Yo no sé si hay alguien acá. Dice, y el esclavo no quede en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando uno hace un ayuno, y cuando hago ayuno, pastor, cuando tú te encuentres que el problema no se va, cuando estés atormentado por una situación difícil, cuando veas que algo no se dio, cuando veas que algo viene y te golpea y te golpea, entonces Dios te está diciendo, no lo vas a lograr en tus fuerzas, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y Dios te dice, yo quiero pelear por ti. No pelees en tus fuerzas, porque yo pelearé por ti. Entras en un ayuno, y cuando entras en un ayuno, entonces ya no pelearás en tu carne, sino que serás un hijo que el Padre lo defiende en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que está entendiendo la palabra, querida familia? Como hijo hay alguien que me defiende, pero como esclavo no puedo quedarme en casa. Dile, yo soy hijo en el nombre de Jesús. Yo soy hijo en el nombre de Jesús. Siguiente versículo. Dice, así que si el hijo, seréis verdaderamente libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Nadie puede ser libre si no es a través del Hijo del Dios viviente, querida familia. El Padre, teniendo tanto amor por su creación, nos da el regalo más hermoso, su Hijo amado. Vamos al libro de Juan capítulo 3 versículo 16 al 21. Recordemos que el pueblo de Dios fue sacado ¿de dónde?
en el Antiguo Testamento de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y fue sacado ¿para qué? ¿Para que sigan esclavos? Para que sean libres y le adoren. Una de las verdades, yo no puedo adorarlo a Dios cuando estoy viviendo en un problema. Yo tengo que ser libre de ese problema para adorarle a Dios. Pastor, ¿y cómo lo hago? Has hecho la oración, has peleado en tus fuerzas, no se va, entra en un ayuno. Dile: Señor, voy a entrar en un ayuno, pero yo sé que ahora yo voy a doblegar esta carne para que tú me des la victoria en el espíritu. ¿Estamos entendiendo acá? Entonces la gente se olvidó de quién era Dios. No podía escuchar. ¿Por qué no podía escuchar? Porque andaban más en la carne que en el espíritu. ¿Estamos acá? Y cuando se anda más en la carne, ¿usted cree que puede ayudar a escuchar a la voz del espíritu? No, usted tiene que estar en el espíritu. Ahora, como no había a nadie quien seguir, Dios dice: voy a enviar a mi hijo para que él les enseñe cómo entrar en el espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Gracias por ese aplauso, porque despertaron a los que estaban dormidos. Versículo 17. Lo voy a poner acá, los que están dormidos acá arriba, para que vean cómo se duermen los de adelante. Pastor, está en directo. Yo soy así. Yo no quiero caer bien a nadie. Al único que quiero caerle bien es a Dios. Amén. Y dice versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sea salvo por quién? Por él. Amén. Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siguiente. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siguiente. Y dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si nosotros metemos el ayuno acá, ¿qué sucedería? ¿Por qué la gente no quiere hacer el ayuno? Porque no quiere dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Porque así lo dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Para que lo que estás haciendo en oculto, Dios no te lo quite, o no seas castigado por lo que viene por el ayuno, ¿verdad? Pero bueno, vamos al 21. Y dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Son hechas en quién? En Dios. Envió a su propio Hijo para que nos enseñara a buscar al Espíritu Santo. Amén. Recordemos que antes de la venida del Hijo, nadie buscaba al Espíritu Santo. Buscaban su propio espíritu. La gente estaba cautiva en sus propios deseos. Juan 8:38. Y el libro de Juan, capítulo 8, versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto. ¿Cerca de quién? Del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre.
Querida familia, ¿qué es lo que hace una persona cuando no doblega la carne? Hace lo que ve hacer. Si ve pelea, quiere pelear. Si ve fraude, quiere hacer fraude. Si ve situaciones difíciles, se mete en esas situaciones difíciles. Es decir, compra la pelea. ¿Hay alguien acá? Porque está en la carne. Pero alguien que esté en el espíritu hace lo que el espíritu le dice. Perdona, ama, sigue, avanza, continúa, no desmayes. El espíritu. ¿Estamos acá? Amén. Entonces dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Él quiere una iglesia, querida familia, que viva en lo que Él dejó para que hagamos. Amén. ¿Cuántos de acá hacen la voluntad de Cristo Jesús? Amén. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Cristo, el enemigo no puede destruirnos. El enemigo no puede atacarnos. Él les enseñó cómo hacerlo, cómo y cuándo lo hagan. Lucas 5, 34 y 35. Mire lo que dice el libro de Lucas 5, versículo 34. Y dice, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Ahora, versículo 35 dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo está Cristo Jesús? Golpéele al que está a la, dígale, despiértate. ¿Cuándo está Cristo Jesús? Cuando estamos en ayuno, ¿verdad? Pero cuando no estamos en ayuno y empezamos a pecar, ¿qué pasa? ¿Acaso los que están con el Señor y están en el Espíritu, es necesario que ayunen? Por eso no ayunamos 365 días. ¿Sí o no? Porque si no, dijéramos, pastor, pero todos los días pecamos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando usted ya entra en un ayuno, sale del ayuno y usted ora y cada vez está ayunando, usted está en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, ¿es necesario ayunar? No. Pero ¿cuándo tengo que ayunar? Cuando ya no esté. Cuando esté más en el pecado, es decir, estoy en la carne. ¿Usted cree que el Señor Jesús te va a abrazar y te va a decir, wow, qué bien has pecado hoy? ¿Te va a decir aquello? Es que te has lucido en ese pecado que hiciste. ¿Te lo va a decir? No. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Se va a apartar. ¿Y qué indicación me da eso? Que el problema aumenta, que vienen problemas mayores. Entonces me está diciendo que como no está, ¿qué dice? Ponme el 34, yo creo que no entendieron. ¿Qué dice? Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Cómo llevo esta palabra a mi vida, querida familia? Cuando yo estoy en el Espíritu, rechazo al pecado, yo no tengo necesidad de ayunar. Pero si el problema está y cedo al pecado, tengo que ayunar. Entonces, esto es cuando está conmigo. 35 es cuando estoy pecando. 34 es cuando está conmigo. 35 es
Cuando estoy pecando. Es que es fácil. El Señor dice en el 35, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. ¿Por qué te quitan al Señor? Por el pecado. Porque dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí o no? Entonces, como se practica el pecado, ¿quién te quita al Señor? El pecado. Porque ahora ya no lo adoras, no lo buscas, sino que ahora te sometes al pecado. Vino en pequeño y después se hace grande. Si José no hubiera corrido, el tipo hubiese tenido un Edén. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres tenía el faraón? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Ah? El faraón tenía concubinas y le traían mujeres cuando él quería. Es más, la primera le escogía a las mujeres que ella le decía: esta te va a servir esta noche. Era fuerte. Pero ¿cuántas mujeres tenía José? Una. ¿Y qué cargo tuvo José? Casi el de Faraón. Quiero que entienda hoy que la posición donde Dios se mueve, el cargo no te hace pecar, porque Dios te sostiene. Quiero decirte en este momento, Faraón podía pecar porque él estaba en el 34 o en el 35. Estaba en. Dice, más vendrán días. ¿Usted cree que estaba ahí? ¿Ah? Sí. Dice, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Él no ayunaba, pero él pecaba. Él continuaba pecando. Pero José tenía principios. Diga conmigo, José tenía principios. Porque él sabía claramente que si le daba legalidad al pecado, el pecado iba aumentando. En vez de tener una, iba a tener varias. Y el pecado iba a aumentar. Entonces él dijo, no, mi Señor nadie me lo va a quitar. Hay alguien que está entendiendo la palabra. Usted puede salir a la calle y le puede decir al pecado: tú no me vas a quitar a mi Señor, tú no me vas a quitar lo que es mío, porque en el Espíritu me fue otorgado en el nombre de Jesús. Hay alguien que está entendiendo la palabra en el nombre de Jesús. Qué importante es entender, y voy a terminar porque ya me pasé, que es importante entender que el ayuno nos separa de la carne. En otras palabras, la conversación de una relación se la hace en secreto. Yo quiero llevarlo a esta revelación y con esto termino. La conversación de dos personas se la lleva en secreto. En un hogar, la conversación se la hace en casa, no fuera de casa. En un hogar. La conversación de una empresa se la hace dentro de la misma empresa, no fuera de la empresa. Aleluya. Y cada una de esas conversaciones tiene su tema en particular. ¿Hay alguien acá? El tema del hogar es del hogar. Tú no puedes llevar el tema del hogar al trabajo, ni el tema del trabajo traerlo al hogar. ¿Estamos acá? Ahora, notemos esto, Mateo 6, versículo 6. Y con esto cerramos. Y yo quiero que usted entienda esta palabra. Mas tú, cuando ores, cuando ayunes, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público en el nombre de Jesús. La persona que no conoce esta verdad camina en la carne, querida familia. Y cuando se camina en la carne no se puede entrar a conversar de la carne con alguien que no acepte esa conversación. Aleluya. Hay alguien que está entendiendo esta palabra. Si en el hogar tú eres correcto, hablas tus cosas dentro de la casa, ¿cómo no hacerlo con mi Padre Celestial? Pero cuando yo ando en la carne, tengo que ayunar antes que entrar y decirle: Señor, yo estoy en el Espíritu para entender lo que me quieres decir en el Espíritu. Aleluya. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está
en secreto. ¿Dónde? ¿Y por qué está en secreto? ¿Por qué está en secreto? Porque Él no quiere que la carne se entere de lo que adentro en el espíritu se va a hablar. Por eso es que tú tienes que separar la carne y entrar en ese ayuno, para que en el ayuno tú puedas escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pastor, es que yo no lo creo. No es por creer, es porque el querer y el hacer te lo pone Dios. No es cuestión tuya, es porque Dios quiere verte doblando rodillas. Es porque Dios quiere verte humillado ante su presencia, no ante el mundo, ante la carne. No permitas que la carne te domine, sino que el Espíritu empiece a obrar y empieces a creer que Dios está obrando a tu favor y que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios va a hacer ese milagro que necesita, que Dios va a hacer la apertura de puertas para tus finanzas en el nombre de Jesús. Cuando ando en la carne no creo en nada. Cuando ando en la carne se lanza palabras y es como que nada sucede. Pero cuando estás en el Espíritu, se lanza una palabra, el Señor abre puertas de finanzas y tú dices: aleluya, amén. Yo soy aquel que entra por esa puerta. Yo soy aquel que entra por esa sanidad. Yo soy aquel que recibe ese milagro. ¿Sabes por qué? Porque has muerto a la carne. Y el que está en lo secreto te está escuchando ahora. El que está en lo secreto te dice: buen hijo fiel. Bien, hijo, te quedarás en casa y tomarás lo de casa y serás alguien que camine como un hijo en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que está acá? Yo no puedo entrar al lugar secreto cuando no estoy en el Espíritu. Para estar en el Espíritu, el Señor tiene que sacarme. ¿De dónde? De la esclavitud. Aleluya. Gracias por lo que están en el Espíritu. Soy esclavo. ¿Y esclavo de qué? Del pecado. Pero cuando soy esclavo, el Señor me saca. Ya no me gobierna el pecado. Ahora el Señor me saca y lo adoro. Y en ese trayecto de que Él me saca, me introduce a su ayuno, me introduce a su alimento, me introduce a su poder, a su gloria. Y cuando estoy acá, yo ya entro a ese lugar secreto. Y cuando estoy en el secreto, Él me dice: tu hijo anda en esto. Tu hijo tienes que declarar y va a salir de aquello. Él me habla aquí en lo secreto y me dice: invierte porque va a salir bien. En lo secreto Él me dice: no hagas nada porque no va a salir bien. En lo secreto Él te dice: haz porque va a suceder algo grande. Yo voy a poner mi mano. En lo secreto Él te dice: aleluya. Él te dice: yo camino delante de ti y no se levantarán contra ti, porque yo pelearé por ti. Yo soy aquel poderoso gigante. Él te lo dice en lo secreto. Él no te va a hablar en la carne. Él te va a sacar de la carne para meterte a lo secreto. Pero ¿cómo te saca de la carne? Cuando te pones a sentir el querer como el hacer. Cuando te pone eso, te está sacando. Haz el ayuno, haz el ayuno, haz el ayuno. Y cuando entras en el ayuno, Él te lleva a su secreto, a hablarte solo a ti y a mostrarte lo que Él quiere hacer contigo y tu familia. Él revela los secretos. Él revela los secretos. Él levanta vallado alrededor de tu vida y Él dice: yo estoy haciendo algo grande en el nombre de Jesús. Hay alguien que está entendiendo la palabra, querida familia. Dile al que está al lado: si no has entrado, entra. Entra en ese ayuno. Dile, lo que vas a ver son milagros tras milagros. Aleluya. Tenemos varios testimonios, pero uno de ellos, que lo voy a lanzar ya porque ya lo tiene, es el de nuestra hija, de la esposa de mi hijo. Ella varias veces no pudo sacar el carnet. Y se lo digo ya públicamente. Pero entró en el ayuno. Entró en este tiempo. Y en esta semana ya lo tiene. Tiene el carnet de conducir.
Pastor, se lo puede conseguir en otro lado. Déjeme decirle que para los hijos de Dios siempre va a haber obstáculos. Para los hijos de Dios se levantará el enemigo y hará barrera para que no venga. Dice que Daniel fue escuchado el mismo día, pero la respuesta le vino a los 21 días. Un hombre que estaba ayunando, un hombre que estaba peleando por el pueblo. Déjeme decirle que su milagro tiene que venir en este ayuno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese milagro viene, créalo, créalo. Ese milagro viene, ese milagro viene en el nombre de Jesús. Oh, rabashata, rabaquita. Viene ese milagro. Levante su mano y dígale: Señor, aquí está tu hijo. Dígale: aquí está tu hijo. Señor, en esta hora, Señor, yo creo en ese milagro. Señor, yo voy a estar en el Espíritu para recibir la revelación, para recibir el milagro, para recibir ahora. En lo secreto me vas a dar dirección. Dígale: allí en lo secreto me vas a decir la dirección que necesito. Dígale: Padre, en este ayuno yo no predico por debilidad, yo predico por fuerza del Espíritu de Dios. Dígale: Señor, toda debilidad se va y tomo fuerza en el Espíritu para declarar que viene algo grande en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, rabaquendarabaso, oh, rabaso torobosa. Algo grande viene, algo grande viene. Dígale: Señor, como hijo lo recibo. Como hijo, Señor, me quedo en casa. Me quedo en casa. Dígale: Señor, vas a mover todo obstáculo, pero en este ayuno, Señor, vas a hacer milagros tras milagros. Oh, rabaquendarabaso. Dice su palabra que en lo secreto Él te habla. Aquí está el Espíritu de Dios. Te va a hablar en lo secreto. Te va a hablar en lo secreto. Ahora, lo único que tienes que entender es que como andas en la carne no se puede escuchar, no se puede entrar en el lugar secreto. Tienes que estar en el Espíritu, tienes que moverte en el Espíritu. Pastor, pero yo ando orando, ando leyendo, pero ¿qué hay con las debilidades que tienes? Y el Espíritu de Dios te dice: entra a matar, a morir, entra a doblegar la carne. Dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes hacía en la carne, ahora lo hago en la fe del Hijo del Dios viviente, el que me salvó, el que se entregó y el que murió, el que dio todo para que yo viva. Eso es lo que Dios te dice ahora. Toma esta palabra y dile: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él me llevará a mi victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue adorándole, sigue adorándole. Sigue adorándole. Para todo aquel que se ha conectado a través de estos medios, de estas plataformas que Dios ha provisto, el Facebook, YouTube, Instagram, quiero decirle: Dios está haciendo algo grande en tu vida. No lo has conocido por mera coincidencia, ha sido el plan de Dios y la providencia. Dios tenía agendado que lo conozcas, y si estás conectado por primera vez, Dios te dice hoy: eres mi hijo llamado, te he visto, te calzo y voy a hacer contigo grandes cosas. Dios te está bendiciendo en estos últimos tiempos. Dios te hablará en lo secreto. Entre en ese ayuno congregacional. 21 días hemos empezado el lunes pasado. Llevamos hoy 8 días. Nos quedan 2 semanas. El día 6 de abril metemos ministración de guerra aquí y vamos a ser libres. Vamos a tomar posesión, porque Dios quiere que nosotros caminemos en el Espíritu. Hay una extensión de su gloria, hay un mover de su gloria en este último tiempo. Dice: los campos están blancos, entra en esa cosecha, y solo puedes entrar cuando estés en el Espíritu. Dios hará cosas grandes, querida familia.
Dios está haciendo cosas grandes. Te bendigo en el nombre de Jesús. El Ministerio Restauración Madrid te ama. Amén y amén.